Bienvenidos a esta nueva clase del curso de método de explotación. Hoy en día lo que vamos a ver es el método Cut and Fill. Para comenzar a hablar acerca del método Cut and Fill, vamos a hablar acerca de una pequeña introducción. En su versión clásica, tradicional, convencional del método Cut and Fill, se puede definir que es un método ascendente, el cual consiste en la extracción del mineral por franjas horizontales que se van generando dentro de la mineralización. Se retira ese mineral y posteriormente se va reemplazando por un relleno de un material que no tiene un valor económico, para posteriormente ascender y nuevamente generar una franja horizontal, retirar el mineral y volver a reemplazarlo por un material inerte o estéril o de algún tipo de relleno. Y posteriormente se vuelve a repetir la operación. Y por eso se define como un método ascendente, donde el mineral es arrancado por franjas horizontales, partiendo de la parte inferior del yacimiento y ascendiendo hasta la parte superior de la mineralización. Bien, es un método que se caracteriza por el uso de material de relleno para reemplazar ese mineral que ha sido extraído, y existen diferentes tipos de rellenos que también vamos a estar hablando en este video. El mineral, algo que se dice bastante acerca del método Cut and Fill es que solo se puede aplicar en minerales de un alto valor económico, como sería la plata, el oro, y que esa es la gran aplicación del método Cut and Fill. No es tan cierto. Muy cerca de nuestro país, en Perú, existen minas de Cut and Fill que se dedican a la explotación de cobre, de plomo, de zinc, minerales que se pueden explotar por otra alternativa, como el Sullivan-Stotty. Bien, pero acá existe el concepto generalizado de que Cut and Fill es sinónimo de oro, y no es cierto, no es correcto. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a aprender durante este video. El método Cut and Fill es un método bastante similar, se puede decir, al método Stringcase. También es un método para la explotación de cuerpos betiformes con una alta inclinación, semiverticales a verticales, que se caracteriza, y la gran diferencia está en la potencia de la mineralización. Un Stringcase es un método bastante limitado a potencias bajas de mineralización. En cambio, un Cut and Fill se caracteriza porque las potencias pueden llegar hasta unos 20 metros, y tenemos la opción de volverlo un método mecanizado en comparación al Stringcase, que la parte de perforación y tronadura se realiza en forma manual. Bien, sobre los tipos de relleno que se pueden utilizar, básicamente se dividen en dos grandes grupos: el relleno seco, RF, que básicamente puede ser estéril, que proviene de la superficie o de la construcción de una rampa o una galería en el interior mina, se acumula y posteriormente se utiliza para poder rellenar esa cavidad o esa franja horizontal que se creó en el interior de la veta para poder extraer el mineral. Bien, ese relleno, ese material estéril que estoy colocando ahora me va a servir de piso para la siguiente galería que voy a construir sobre esa. El relleno CRF o relleno hidráulico es un relleno que básicamente consiste en una pulpa que se prepara generalmente en superficie, una mezcla de agua con cemento, relave u otro material finamente fragmentado o sometido a un proceso de condilución para reducir su granulometría, para que esta mezcla o esta pulpa pueda viajar por tuberías a interior mina, y en interior mina depositarse dentro de esta franja horizontal o esta galería que se creó dentro de la veta mineralizada. Bien, acá podemos ver un ejemplo del ingreso de este material o relleno hidráulico. Y en esta imagen podemos ver también una imagen de estas tuberías y la salida de este material hidráulico para rellenar un caserón.
En este caso, en este ejemplo, en este proyecto minero, estas tuberías tenían una longitud de 10 kilómetros desde la superficie hasta el caserón que se está rellenando, o la franja horizontal o el drift que se está rellenando, y a un ritmo de 3.000 toneladas por día de extracción de mineral. Bien, para que sea posible que viaje estas partículas de cemento con estéril y con material finamente fragmentado, es necesario que vaya con agua para que se vuelva una pulpa. Pero una vez que ingresa al interior del drift, esta galería o este caserón, es necesario un proceso de drenaje para la eliminación de esa agua, para que quede solo el material sólido en el interior de esa cavidad o esa excavación. Existen diferentes tipos de relleno, como comenté, el relleno seco, el relleno hidráulico y el relleno en pasta. A nivel nacional tenemos algunos ejemplos de faenas que trabajan con este tipo de tecnología. Tenemos a Faena Minera El Peñón, que trabaja bastante con relleno seco y relleno hidráulico. También tenemos a Minera Florida, que también pertenece a Yamana Gold. Tenemos a Faena El Toki. Existen algunos estudios actualmente en Faena Michilla para poder recurrir a la implementación de esta metodología de relleno. Y tenemos grandes ejemplos en Perú, tenemos grandes ejemplos en Ecuador, Colombia, acerca de la implementación del relleno. Características del método Cut and Fill. El método se puede aplicar tanto en vetas muy angostas, hasta unos 50 centímetros de mineralización, hasta 20 metros de mineralización de potencia, pero se va construyendo por galerías, una sobre la otra. Y estas galerías generalmente, dependiendo si se basan en un sistema manual de perforación y tronadura, carga y transporte, alcanzan una altura máxima de 2,5 metros. Dependiendo del sistema, en sistemas manuales pueden alcanzar una altura de 2,5 metros, o en sistemas mecanizados donde ingresa un jumbo al interior de la galería a perforar, estas mínimo deberían tener 4 metros de altura para poder realizar la operación. Bien, sobre el tema de la recuperación minera o la recuperación del yacimiento, el Cut and Fill es el mejor método de explotación en este ítem. Alcanza un 100%, es un método que se puede adaptar a la mineralización, asumiendo que la mineralización no necesariamente tiene una potencia constante a lo largo, a la corrida de toda la veta, sino que en ciertos sectores puede presentar 50 centímetros, después 1 metro, después 5 metros de potencia, después baja 1. Entonces el Cut and Fill tiene la gran virtud de adaptarse a todas esas condiciones. Por eso logra un 100% de recuperación con una muy baja dilución. Algo que puede generar dilución y que hay que tener bastante cuidado, especialmente cuando se utiliza relleno seco, es que cuando ya tengo una galería inferior rellenada con estéril, tengo una galería superior que ahora posee mineral, al venir el equipo scoop puede sacar mineral, pero en cierta ocasión el equipo scoop se puede enterrar y seguir sacando material, pero el material que sigue sacando no es mineral, sino es estéril del nivel inferior, del relleno del nivel inferior. O a veces puede sacar una mezcla de mineral junto con ese estéril. Por lo tanto, eso puede generar una dilución por un tema operacional. Y en cierta ocasión eso se puede controlar de forma muy sencilla, simplemente con lonas, con mangas de ventilación antiguas se pueden colocar en el piso para generar una separación artificial entre el material fragmentado que corresponde al estéril del relleno de la galería inferior del material fragmentado mineral de la galería superior. Y así el operador de los scoop va a tener una marca para diferenciar el tipo de material que está sacando. Bien. Sobre la producción del método. El método, existe una versión manual del método de explotación y existen las versiones mecanizadas del método.
Es un método que puede ir desde unas 1000 toneladas por día hasta una versión mecanizada con relleno hidráulico por tuberías que puede alcanzar sin problema unas 4000 a 5000 toneladas por día. Entonces es un método bastante interesante. La única gran desventaja que posee este método cut and fill al trabajar con relleno significa que sus costos operacionales se elevan muchísimo en comparación a cualquier método de explotación subterráneo que no requiere el uso de relleno. A nivel nacional tenemos algunos ejemplos de aplicación del cut and fill en Minera El Indio de la empresa Barrick, que en la cuarta región se aplicó el cut and fill. Tenemos Pimentón, que también se aplicó al cut and fill a nivel nacional. Tenemos el Bronce de Petorca, de la compañía minera Cancán. Ellos siguen actualmente explotando el proyecto y aplican cut and fill. Por lo tanto, no podemos decir que a nivel nacional no existe ningún proyecto aplicando cut and fill. Eso no sería correcto. También tenemos algunos ejemplos a nivel internacional o cercanos a nosotros, como son en Brasil y Perú. Orcopampa, en Perú, aplica cut and fill, Cobriza, Cuyaba. En Brasil también aplica este método de cut and fill. Minera Esperanza, en Perú también aplica el cut and fill. Algo interesante acerca de estos proyectos es que no todos son dedicados o se explotan oro o plata. Algunos de estos proyectos en Perú se dedican a la explotación de cobre y otros se dedican a la explotación de plomo zinc. Acá tenemos el ejemplo actual de Bronce de Petorca, de compañía minera Cancán, en donde la empresa minera Alzar, que está a cargo de esa faena, ellos declaran de que el método de explotación que aplican corresponde al cut and fill para un yacimiento de oro. Bien, entonces eso es importante, con eso pasamos esta clase de que el cut and fill sí es un método vigente a nivel nacional. Y también el segundo ítem que me gustaría resaltar es que el cut and fill no es un método único para la explotación de oro y plata, sino que también se utiliza para la explotación de otro tipo de minerales. Características del yacimiento. El cut and fill sí o sí es un método para la explotación de cuerpos verticales o subverticales. Me exige tener un ángulo de manteo de la mineralización superior a los 50 grados. Se aplica la explotación de mantos de baja potencia hasta unos 20 metros y se ajusta bastante bien a mineralizaciones irregulares. Un concepto que me he dado cuenta que pasa generalmente con todos cuando escuchamos el término beta es que pensamos que las betas son cuerpos mineralizados pequeños, que son pirquineros los que se dedican a explotar beta. Pero realmente las betas son cuerpos mineralizados de grandes extensiones. Sin problema pueden tener una longitud, un largo de la beta de 2-4 kilómetros y un alto de la mineralización de 800-1000 metros de alto. Bien, entonces ese es un concepto que también tenemos que tener un poco más claro. Pero no en toda la altura o en toda la extensión de la mineralización se mantiene constante la potencia o el ancho de la mineralización. Esta es irregular y por eso el cut and fill es el mejor método para ajustarse a esas irregularidades y lograr la mayor recuperación con la menor dilución. Ventaja del método: presenta una alta recuperación, se puede mecanizar. Hay métodos de explotación como Stringy que no logran la mecanización en algunas operaciones. Se puede definir como un método bastante seguro. Varias empresas lo definen de esa manera. Es un método que me permite ser selectivo en ciertos sectores donde la beta presenta muy bajas leyes. Yo tal vez lo puedo, dependiendo de la potencia del sector y las condiciones, puedo dejar ese sector sin extraer para no remover esa baja ley a superficie o no mezclarla con un sector de mejor ley. Y algunas desventajas es que es un método de alto costo,
Generalmente los métodos de explotación están como subterráneos cerca de los $20 la tonelada. El cut and fill está sobre los 80, 100, $120 la tonelada. Bien, principalmente por el costo de todo lo que es el relleno. En ciertas ocasiones la producción se tiene que paralizar porque al extraer el mineral de una galería y posteriormente rellenarlo, tiene que haber un tiempo de fraguado y secado de ese relleno para poder comenzar con la galería superior. Eso detiene la producción. Una estrategia para convivir con eso es tener varias frentes o estar trabajando en varias betas en paralelo para poder dar continuidad a la producción. Y sí, es un método que principalmente se dedica a la explotación de mineral de oro y plata. Las betas siempre se caracterizan por tener una mala calidad de la roca encajadora, la roca de estéril que rodea al yacimiento o al mineral, es de muy mala calidad. Generalmente se presenta arcilla, lo que requiere o exige un buen sistema de fortificación. Generalmente este método llega a exigir no solo la fortificación de perno maya, sino llega a exigir la implementación de chocre, lo que sube considerablemente los costos de la operación del proyecto. Ahora vamos a hablar acerca del método cut and fill original, con lo que partió todo. Este método, en su versión original, era un método manual, en donde el nivel de producción, que es esta franja horizontal donde se va extrayendo el mineral, se realizaba con perforadoras manuales. La extracción del mineral de esa galería se realizaba también con palas y con scraper, si había más tecnología, mediante un winche. Esa pala o ese scraper tiraba ese mineral a un pique de traspaso. Y en el nivel inferior existían buzones para la recolección del mineral que viene descendiendo por el pique de traspaso para cargar locomotoras, que era básicamente la full tecnología que existía en los años 1800, 1850. El proceso de extracción del mineral en faenas más mecanizadas se realizaba a través de locomotoras y en faenas con menos recursos se realizaba a través de caballos que tenían que remover el mineral a la superficie. Bien. Acá podemos ver un ejemplo de este método de explotación. Es importante resaltar lo siguiente, que la versión original del cut and fill es muy similar a una versión de Stringcase. Entonces, antes de continuar con esta clase, le aconsejo ver el video acerca del método de explotación del Stringcase Stopping para lograr entender de mejor manera o mucho más rápido el cut and fill original o el semi-mecanizado. En este caso, nuevamente, la beta o el cuerpo mineral se divide en varios caserones. Stopping, cut and fill stopping es el nombre que recibe en inglés. Estos caserones están separados por pilares. Y en la forma vertical, la mineralización también se divide en varios niveles, generalmente de 30 a 50 metros de alto. Y en el pilar que se deja en este costado y en este costado se va generando una chimenea para que el personal pueda comunicarse desde este nivel al nivel superior. Y lo mismo sucede acá. Al interior del cuerpo del caserón se construyen estas chimeneas que me permiten la ventilación del sector y dependiendo del método me permiten el envío del relleno de la galería o el relleno seco, los fragmentos de estéril para poder rellenar esa galería. Y estos piques que se ven acá enmaderados, fortificados, son los piques de traspaso para enviar el mineral hacia el nivel base, donde va a haber un buzón, una compuerta que controla la extracción del mineral a la línea, a la galería base que está, que va a retirarlo a través de una locomotora. Entonces, en esta franja horizontal es donde está el personal perforando, perfora, quema, el mineral cae, mediante pala o scraper se mete a estos piques de traspaso. Una vez que toda la franja horizontal queda libre de mineral fragmentado, se envía estéril desde el nivel superior, se rellena todo esto con estéril
cierto porcentaje que le va a servir de piso ahora al operador y va a seguir perforando y quebrando. Y ese es el proceso. Y algo importante es que esta chimenea o este pique de traspaso se tiene que seguir ascendiendo. Y para eso se tiene que, antes de rellenar, generar la fortificación para que no entre ese estéril al pique de traspaso. Y el personal va ingresando a través de estos manway o estas chimeneas de ascenso, en donde cada cierta distancia se va generando un acceso al interior del caserón. Una vez que comienza el relleno de esta franja, se cierra con tablones, se sella esto para que el relleno no salga por esta chimenea o este pique de acceso. Y un acceso más arriba se va a volver a abrir y el personal va a poder ingresar. Básicamente ese era el funcionamiento. Si me preguntan si esto se sigue aplicando hasta el día de hoy, sí, hay muchas faenas en Perú que aplican el cut and fill semi-mecanizado, que significa que la parte superior sigue siendo con perforación y tronadura manual, pero la parte inferior, en vez de seguir continuando con la descarga directa a una galería que está sosteniendo todo este relleno, se hacen cruzados y hay una galería paralela que es la galería de transporte, y acá se realiza el cargueo mediante una pala a un camión para retirar ese mineral. O hay algunas faenas que siguen trabajando con el sistema de locomotoras. Bien. También existe una versión antigua en donde el nivel de producción que está al interior del caserón no se lleva en forma horizontal como se ve en esta imagen, sino que se lleva con inclinación. Eso me facilita la recolección del mineral. El mineral va a rodar por gravedad y va a entrar al pique de traspaso. Ya no voy a tener que el mineral que cayó en este sector yo acarrearlo al pique de traspaso. Y posteriormente por estas chimeneas también se va a introducir todo el estéril para poder elevar la altura del piso para continuar perforando en forma ascendente. Bien, existen estas dos versiones antiguas de cut and fill, con un piso horizontal del nivel de producción y con un piso inclinado. Y básicamente el nivel base existen dos versiones donde justo en la base de la mineralización existe un buzón que controla la salida del material del pique de traspaso, y en esta galería que está debajo del caserón, en el piso del caserón, pasa la locomotora. Ese es un sistema bastante arriesgado porque solamente la fortificación con madera va a retener todo el peso del relleno que está sobre esa galería. Entonces otra alternativa es que se mantenga esa galería, igual que en el caso del string case, pero ahora se deja un pilar de mineral, un crown pillar de seguridad, para que este crown pillar pueda sostener todo el material de relleno que se va a dejar en el interior de ese caserón, y de esa manera proteger esta galería de mejor manera. Y ahora los piques de traspaso van a estar por el mineral, pero al salir de la zona mineralizada se van a ir hacia un costado de esa nivel base o esa galería de transporte. Bien, esta es la metodología que se está aplicando hoy en día para el sistema de acarreo, pero en el nivel base se sigue trabajando con perforación manual, y para el movimiento del mineral al pique de traspaso muchas faenas trabajan con winches, con scrapper, con palas neumáticas que botan ese mineral al pique de traspaso. Esta es la otra versión que les comentaba, donde justo debajo de la mineralización se construye esta galería base, se fortifica, pero después toda la operación y todo el relleno se sustenta o se apoya sobre el techo de esta galería. Si llega a colapsar esta fortificación, significa el derrumbe, filtrarse todo ese estéril, y significa que el personal que está aquí en el interior también se va a ver visto expuesto a esa subsidencia del piso de estéril que ahora está siendo desplazado en forma vertical hacia la galería base. Bien, en esta imagen podemos ver algo muy interesante. No
En esta imagen de acá podíamos ver de que el relleno se hacía con material sólido que se descarga de la parte superior e ingresa al caserón. Y en esta imagen podemos ver la siguiente alternativa, que el relleno se va a enviar por tuberías, es un relleno hidráulico. Y una vez que se alcance la altura que necesito, tal vez esto llegó a unos 8 metros o 6 metros de alto, voy a rellenar 3 metros para mantener una galería para que el personal pueda ingresar. Y lo que son los piques de traspaso se van a tener que enmaderar para evitar de que ese relleno ingrese adentro del pique de traspaso. Y aquí se va a colocar un sistema para aislar ese relleno del resto de la galería, una barricada. Y acá yo puedo seguir con la operación, yo puedo seguir extrayendo mineral y enviarlo a este pique de traspaso. Y de esa manera puedo tener un sector del caserón que está en etapa de relleno, mientras tengo un sector del caserón que sigue en etapa de perforación y tronadura y envío de mineral al nivel base. Y así continúa la producción de ese caserón de forma continuada. Bien, es una de las soluciones. Acá podemos ver una imagen real de una galería del nivel base en el caso de que sobre ella existiera un crown pillar. Acá podemos ver la situación de los equipos de perforación que se realizan o se utilizan en esta versión. Se aplican, igual que en el caso del string, que hay perforación en forma horizontal como perforación en forma vertical. El carguillo en las formas, la método cut and fill semi-mecanizado, la tronadura, si se dan cuenta, no alcanza galería muy alta, no supera los 2 metros. Se realiza en forma manual. Y en el caso de la perforación ascendente también se realizan en forma manual. Obviamente ya no me sirve el anfo seco, voy a tener que trabajar con un anfo húmedo. Va a venir todo un sistema de amarre para poder quebrar este bloque vertical. Bien. Entonces, como podemos ver, hay ciertos sectores que se avanzan con perforación y tronadura en forma horizontal, como podemos apreciar claramente en este sector, y este levante o esta mayor altura se logra mediante perforaciones verticales. ¿Por qué es necesario avanzar un primer nivel con forma horizontal y luego remover esto con forma vertical? Porque la primera parte que se removió con forma horizontal va a ser rellenada y el espacio libre que me va a quedar para seguir operando corresponde a este sector que fue levantado en forma vertical. Entonces, de esa manera funciona el método cut and fill. Esta chimenea también se utiliza como una chimenea para inyectar aire fresco, porque el proceso de perforación va a levantar polvo, va a levantar gases envueltos con aceite. La tronadura también va a levantar sus gases por el carguillo de transporte, que es la remoción del mineral al pique de traspaso, o el acarreo, va a levantar polvo. Entonces esta ventilación, esta chimenea me sirve para inyectar aire fresco, el cual va a ser extraído ya sea por estos piques de acceso que están en los costados, o en cierta manera se puede filtrar también por estos piques de orpas o piques de mineral, pero principalmente se va a ir por los piques de acceso. Ese va a ser el sistema o el circuito de ventilación del cut and fill. Como le había comentado, en los costados están los pilares que separan un caserón de otro, y aquí están los chimeneas de acceso para que el personal pueda ingresar al nivel. Aquí hay una imagen de estas chimeneas de acceso que están a los costados de los caserones, bien fortificadas. Y acá podemos ver, este es el pique de traspaso que me sirve para enviar el mineral hacia el nivel inferior. Como le había comentado, algunas faenas han dejado de utilizar la galería artificial, o sea, el nivel base, directamente la base de la mineralización, con fortificación de madera por el peligro de el derrumbe de esa galería. ¿Por qué se elige esa opción? Para evitar dejar este crown pillar de mineral, especialmente si es de oro.
Así que muchas faenas han implementado utilizar cruzados, que el mineral caiga directamente sobre esa galería y por esos cruzados se va realizando la extracción a una galería de transporte. Bien, parecido al nivel base de un string que se utiliza actualmente o parecido a un Boolean stop. Entonces, este es el pique de traspaso. Como le había comentado anteriormente, fíjense que este es un pique de traspaso de la mitad de este caserón y aquí hay otro pique de traspaso cuando estamos en la operación de esto es mineral quebrado. Este mineral yo lo tomo y lo descargo a este pique de traspaso. Fíjense que todo este pique de traspaso tiene una estructura de madera para que no entre el estéril al interior del pique de traspaso. Pero fíjense que esa estructura de madera coincide con este piso porque le estoy depositando solo mineral. Pero cuando voy a comenzar a realizar la operación de relleno, tengo que construir una estructura de madera para evitar de que ese relleno ingrese al interior del pique de traspaso. Y de esa manera, cuando esto quede todo relleno, ese pique de traspaso va a estar rodeado de relleno, pero va a estar aislado por esta estructura de madera. Bien, entonces acá podemos ver una imagen, esta imagen donde se está utilizando un scraper, una pala neumática tirada mediante cables, cae directamente a un pique de traspaso. Este pique de traspaso no tiene esta estructura de madera. Esto realmente corresponde a esta situación de acá. Esa es la situación. Y esta es una imagen real de esa situación. Bien, en ciertas ocasiones el relleno hidráulico se puede inyectar por tuberías desde la parte superior al sector donde se va a colocar ese relleno hidráulico y en ciertas ocasiones existen algunas faenas que inyectan el relleno hidráulico por el mismo pique de traspaso. Desde el nivel inferior está el sistema para propulsar ese relleno hidráulico para rellenar ese sector. Pero en ese caso voy a tener que utilizar un pique de traspaso o un pique de doble compuerta o de dos secciones. Uno para el envío del mineral y una segunda estructura para que pueda subir el personal y que esté este sistema de tuberías. Bien, ya. Esta estructura que vemos acá, que corresponde a una estructura de madera con una escalera que me permite descender, o simple, es el pique de traspaso, es la estructura que se construye acá para evitar de que este relleno ingrese al pique de traspaso donde está el mineral acumulado. Bien, y para mantenerlo estable cuando yo esté trabajando al mismo nivel y esté enviando mineral. Y como podemos ver hay algunos simples y hay algunos dobles, uno para enviar el mineral hacia abajo y el otro para que suba el personal o suba las tuberías para el proceso de relleno, que es lo que estamos viendo en esta imagen. Entonces esto es importante. En la parte inferior de este cut and fill, en la versión original del año 1800, estos piques de traspaso tienen una compuerta. Esa compuerta son las famosas buitras, que son buzones que se controlaban en forma manual para poder realizar la descarga de ese mineral a los vagones. Y esos vagones finalmente aquí podemos ver una imagen, sacaban el mineral a superficie. O en ciertas ocasiones, si la mineralización o ese caserón estaba a mucha profundidad, esos vagones movían el mineral en forma horizontal hasta un punto donde era trasladado o elevado en forma vertical por una chimenea o un shaft a la superficie. Bien. Hoy en día, como les dije, esta versión se ha mecanizado en el nivel base y ahora la extracción se realiza mediante camiones. Pero este pique de traspaso sigue siendo controlado por un buzón, ahora ya no de madera, es un buzón metálico con un sistema electrohidráulico para la evacuación del mineral y ahora es el camión el que retira ese mineral a superficie. Pero en la parte superior, todo lo que se lleva a cabo en la etapa de perforación y tronadura y envío del material al pique de traspaso se sigue haciendo de forma manual. Acá tenemos un ejemplo de un proyecto minero real, Minera Mars en Perú. Ellos siguen aplicando el cut and fill en forma semi-mecanizada, en donde han
logrado mecanizar la parte inferior del sistema de explotación. También es importante esta chimenea, que es la que me permite mantener la ventilación y el aire fresco y le da el ambiente para que el personal pueda estar operando en el interior del drift o del caserón. Esta misma chimenea es la que se utiliza en el método Screencake para poder ventilar. En ciertas ocasiones se puede rellenar. Esta imagen es importante porque en vez de usar una barricada como la que vemos acá construida de madera, podemos usar una pata de estéril, un acopio de estéril, un cerro de estéril se puede dejar para generar una barrera para realizar posteriormente el relleno de ese sector del caserón. Bien, también es una posibilidad. Y acá está esa barricada que en este caso es de madera. Aquí hemos visto esta imagen de esta tubería que ingresa y rellena este sector. Y aquí hay una imagen real de esa situación dentro de un caserón, de ese relleno. Bien. Es el relleno, en este caso un relleno hidráulico. Para mantener la estabilidad de la galería se pueden utilizar postes hidráulicos en el sector y ahí se ve cómo se va rellenando. Por eso es importante el control del agua para que finalmente eso termine siendo sólido. Y acá podemos ver otro ejemplo de otro proyecto de cut and fill donde todo el relleno va a ser relleno sólido, en donde se acumula estéril en la parte superior del caserón y a través de una chimenea, la misma que puedo utilizar tal vez para la ventilación, estoy enviando el estéril para realizar el proceso de relleno. Bien, entonces existen las dos posibilidades, trabajar con un sistema de relleno hidráulico o trabajar con un sistema de relleno sólido. Bien, ahora vamos a conversar acerca del cut and fill mecanizado, que esta es la versión que la mayoría de nosotros siempre escuchamos hablar en clases. En esta versión se caracteriza porque el nivel de perforación o el drift que se está llevando en el interior del caserón, ahora el proceso de perforación lo realiza un equipo jumbo. Obviamente esto me permite tener un mayor rendimiento y me permite alcanzar tasas de producción mucho más altas. Pero, ¿por qué sigue vigente entonces un cut and fill semi-mecanizado si hoy en día disponemos de un equipo jumbo? ¿Por qué los equipos jumbo me exigen sí o sí cierto tamaño de drift para poder operar dentro de la galería? Y posteriormente la extracción del mineral desde la frente va a tener que ser realizado con un equipo scoop. Ya no voy a hacer el envío o la transferencia del mineral desde mi drift por un pique de traspaso que está dentro del propio relleno de estéril, sino que ahora, si voy a usar un pique de traspaso, este tiene que estar fuera del caserón. Entonces este scoop toma el mineral, sale del caserón y lo deposita en un pique de traspaso. O en otros casos, el equipo scoop toma el mineral, sale del drift y lo deposita sobre un camión y el camión sube una rampa para llevarlo a superficie. Bien, entonces eso significa, o es la versión mecanizada del cut and fill, pero para que puedan operar estos equipos me exigen dimensiones mínimas, y las dimensiones mínimas para que estos equipos puedan operar serían galerías por lo menos de 3 metros de ancho por 3 de alto como mínimo. Pero lo estándar es operar con galería o drift dentro del cut and fill, estas franjas horizontales que sean de 4 metros de ancho por 4 metros de alto. En el caso de estar explotando una beta de una muy baja potencia, estamos diciendo que tenemos una beta muy delgada y estamos obligados a hacer una galería muy grande. Por lo tanto, esto sí o sí genera una alta dilución en el mineral.
Por eso hay muchas empresas que se dedican a la explotación de vetas delgadas o de baja potencia y por eso prefieren utilizar el cut and fill semi-mecanizado, que el nivel de perforación y tronadura sea en forma manual esa operación para que poder construir galerías de 1 metro de ancho, 2 metros como máximo, para que el personal pueda ingresar, perforar, solo remover el mineral y después rellenamos esa galería y vamos por una galería siguiente. Y es el nivel inferior donde realizo la extracción del mineral del caserón, donde ya puedo construir galerías de 5x5, galerías de transporte, cruzado, porque ahí ya estoy trabajando en estéril. Bien, entonces esa es una de las... Pero existe una versión en el proceso de perforación y tronadura que me permite trabajar con vetas angostas. Pero en este caso vamos a conversar y vamos a asumir de que estamos trabajando con una veta de unos 4 metros de ancho para utilizar un cut and fill mecanizado, ¿ya? A diferencia de la versión anterior, ya no tengo estas chimeneas de acceso del personal en los costados del caserón, ya no dispongo de un pique de traspaso en el interior del propio caserón, ya no dispongo de esta chimenea de ventilación en el propio caserón. Cambia un poco el sistema con la versión mecanizada. Ahora necesito que ingresen máquinas dentro del caserón. Para eso necesito rampas. Y estas rampas, cada cierta altura, va a generar un acceso. El cut and fill se caracteriza por usar un término llamado acceso de tipo pivote, que construye un acceso, aquí lo podemos ver, hacia la parte inferior. Acá se abren, generalmente existen 2 versiones de cut and fill, lo vamos a ver, pero se construye el drift, la galería, posteriormente se rellena y ahora este acceso se rellena para construir un segundo acceso sobre él, para tener acceso al siguiente nivel. Se vuelve a rellenar, este acceso se vuelve a rellenar y se construye nuevamente un acceso. Generalmente desde un solo acceso de la rampa se pueden construir 4 accesos a diferentes cotas del caserón. Cuando esto ya llega a cierta pendiente en donde ya el equipo no puede subir, generalmente sobre el 10%, ya es necesario de otro punto de la rampa sacar un nuevo acceso y comenzar a pivotearlo para poder acceder a diferentes niveles. Entonces ya no tenemos esa galería en los costados del caserón, esa chimenea. También ahora necesitamos accesos para que puedan ingresar los equipos. Acá podemos ver otra situación interesante dentro de un cut and fill, es que en cuerpos mineralizados de gran longitud, acá podemos tener una veta sin problema de unos 600, 700 metros de largo por unos 400 de alto. Podemos ver que la mineralización o la explotación del mineral se ha dividido en paneles, en diferentes sectores. Y esto es importante, cada sector va a tener su propia rampa y cada rampa va a generar su propio acceso. Y se va a abrir generalmente, se usa esta metodología, se abre un brazo a la izquierda, un drift y uno a la derecha. Se rellenan y nuevamente construimos en el nivel superior un drift o un brazo a la izquierda y uno a la derecha. Se vuelve a rellenar y se repite el proceso. ¿Cuál es el tema? El largo de este drift generalmente se ve limitado por el tema de la ventilación auxiliar. No puede alcanzar una longitud más allá de 150 metros de extensión. Por lo tanto, un panel generalmente alcanza de 200 a 300 metros de largo y va a ser necesaria la implementación de otro panel si es que la veta continúa o se sigue su proyección. Bien, acá podemos ver otra imagen real de un proyecto en donde podemos ver el tema de la rampa para un panel, para este mismo proyecto, esta rampa de acá, y los diferentes accesos. En diferentes puntos de la rampa me permiten acceder en este caso hasta unos 5 o 6 niveles diferentes de la mineralización. Y generalmente el cut and fill, esta rampa que es simplemente una rampa de acceso, no corresponde a la rampa principal para entrar a las operaciones de la mina. Este es el acceso principal a las operaciones de la mina. Generalmente esta rampa, como llega a este punto de acá, se construye una rampa positiva y se construye una rampa negativa. Estas rampas son rampas circulares, como se puede ver en esta imagen.
de estas rampas circulares, como podemos ver acá, se conecta al sistema de ventilación para poder inyectar aire a los diferentes niveles. Y en ciertas ocasiones existen los piques de traspaso para enviar el mineral a la parte inferior para de esa manera acarrearlo. O si no, ingresa el equipo, el camión, al acceso a este punto para ser cargado por el scoop que ingresa a la frente a tomar el mineral, lo carga y el camión sale a la superficie por la rampa. Existen diferentes metodologías. Bien, entonces acá podemos ver otro proyecto real donde podemos ver la aplicación. Este es el bloque o el panel 2, el panel 3, el 4, el 5. También algo que se da con bastante frecuencia, en vez de comenzar o solamente pensar en comenzar la explotación desde el nivel inferior, rellenarlo, siguiente tajada horizontal, rellenar, siguiente tajada y de esa manera ir ascendiendo. Una práctica común dentro del cut and fill es dividir el panel, la unidad de explotación que está acá, en 2 o 3 sectores más. Por ejemplo, acá podemos ver, este sector divide el panel en una parte inferior y en una parte superior. Se construye la rampa, se hace una galería, un brazo a la izquierda, un brazo a la derecha, y se recupera ese mineral y posteriormente esa galería completa es rellenada o esa galería se perfora su piso, se recupera ese mineral. En vez de terminar con una galería solo de 4 metros, voy a terminar con una galería de 6 metros de alto y finalmente se rellena 2 metros con cemento al 10% y se genera un pilar de cemento denominado sill pillar, que es lo que se aprecia acá. Y eso me permite la separación de estos dos sectores del panel. Lo que me permite es trabajar en forma paralela, drift, extrayendo mineral en la parte inferior y extrayendo sobre ese pilar de cemento. Cuando el mineral o yo siga subiendo acá y llega a la última galería, si esto no fuera de cemento y simplemente fuera estéril y yo comencé la mineralización en dos sectores distintos, al abrir acá todo el relleno estéril se caería dentro de ese acceso, pero como esto es un pilar de cemento me permite construir esta galería y sobre un techo que es de cemento, una estructura sólida, y me permite recuperar ese mineral. Y puedo continuar con la explotación en la parte superior del panel. Esta es una práctica común en un cut and fill. Se puede dividir un panel. Como pueden darse cuenta, la beta se divide en paneles y los paneles se dividen en sectores. Se puede dividir hasta en 3 sectores dependiendo de la altura de la beta, de la mineralización. Bien, pero para poder hacer esas divisiones se necesita recurrir a un sill pillar, que es un pilar de cemento. Bien, ahora en esta imagen podemos ver un nivel de perforación real de un cut and fill, donde hay una característica importante de un cut and fill, que es necesario llevar una correcta fortificación, especialmente de la roca que rodea la mineralización. Se trabaja bastante con perno y malla, y en ciertas ocasiones, si la calidad de la roca es muy mala, es necesario trabajar con chocre. Otra característica de un cut and fill es que estos drifts o estas galerías se llevan con techo plano. Es algo importante. Entonces, como vemos, una característica importante de un cut and fill es que dentro del nivel de producción, el techo de esta galería es un techo plano. Bien. Y que las paredes que rodean a la mineralización generalmente sí o sí van fortificadas con perno, malla, y en algunas ocasiones cuando la calidad del macizo rocoso es muy mala se requiere utilizar chocre. También es necesario un buen control cuando se está trabajando, se está utilizando un relleno hidráulico, un buen control con el tema del agua que se utilizó para poder enviar el relleno al interior del caserón por la tubería, un buen control del drenaje de esa agua. Acá podemos ver un proyecto. Este es un proyecto que pertenece a Yamana Gold en México,
en donde todos estos sectores de vetas de oro van a ser explotados por un método denominado Batch and Fill o Long Hole Open Stopping, pero este sector de acá va a ser explotado por un Cut and Fill. Bien, acá podemos ver un mayor detalle sobre el método de explotación que se va a utilizar. Va a ser con la versión mecanizada, en donde ingresa el equipo de perforación, luego el scoop toma el material quebrado y luego ya viene el proceso de relleno de toda esta galería. Y de esa manera se va ascendiendo. Algo importante acerca de los Cut and Fill es que los Cut and Fill pueden tener un acceso ya sea en forma longitudinal a la mineralización o de forma transversal. Un acceso longitudinal significa que la rampa está a un costado de la mineralización. ¿Qué es lo negativo de este tipo de acceso? Que al ingresar dispongo, como vemos en esta imagen anterior, de una sola frente de avance. Y de una sola frente tengo que ir extrayendo el mineral. Bien, como se puede ver en esta imagen, lo que lo hace menos productivo. En cambio, un acceso de forma transversal significa que la rampa para poder acceder a los diferentes niveles está al frente de la mineralización, lo que me permite acceder al mineral y tener dos frentes, una hacia un brazo a la izquierda y un brazo a la derecha. Y eso me permite tener un doble de tasa de producción. Y si ahora decimos de que separamos el panel en dos sectores, un sector donde están separados por un sill pillar, que fue lo que les comenté recién, significa que acá estoy trabajando con una frente a la izquierda, una a la derecha y acá arriba también. Significa que ahora tengo 4 frentes de producción. Y si además esta beta está dividida en 2, 5, 6 paneles, significa que la tasa de producción va a ser muy alta. Es una de las características de un Cut and Fill. Un Cut and Fill es un método de una tasa de producción que sin problema puede llegar a las 5.000 toneladas. Si es que se realiza la explotación con todas estas estrategias. Bien, entonces acá podemos ver el tema del acceso en forma transversal, donde sale la galería de acceso, como lo habíamos explicado antes, los diferentes pivotes para los diferentes niveles. Se puede cargar en el interior del caserón el camión o el scoop toma mineral de la frente, sale por el acceso y carga el camión acá en la rampa. O el scoop toma el mineral, sale y descarga el mineral en piques de traspaso que existen en la rampa. Y los camiones esperan en la parte inferior de la rampa para ser llenados y salir a superficie, como vemos en esta imagen. Entonces, acá el scoop tiene un mayor tiempo de viaje de acarreo desde el mineral de la frente, sale a la rampa, descarga en pique de traspaso. Bien, entonces existen varias combinaciones, especialmente en el tema de carguío y transporte. Acá podemos ver otro proyecto donde se está aplicando un Cut and Fill mecanizado con una rampa de acceso transversal y donde podemos ver las dos frentes. Una frente se está realizando el proceso de perforación, mientras la otra se está ya realizando el proceso de extracción del mineral. Acá podemos ver un isométrico acerca de un proyecto en Canadá de la explotación de un Cut and Fill por zinc para la explotación de un mineral de zinc. Es importante resaltar eso. Y acá podemos ver la diferencia de las dos rampas. Esta es la rampa de acceso al proyecto que me comunica a los diferentes niveles de la mina. Pero esta es la rampa de explotación del panel. Es una rampa circular, mientras esta es una rampa elíptica que tiene tramos rectos con pendiente negativa para poder descender. Luego viene una curva y luego sigo descendiendo. Eso es muy importante que quede claro dentro de la explotación de un Cut and Fill. Y acá podemos ver, si nos basamos en esta escala, que estos paneles o estos dos paneles tienen una longitud máxima de unos 200 a 300 metros. Bien, entonces con eso debería quedar un poco más claro el tema del diseño de un Cut and Fill. También, en ciertas ocasiones,
En vez de trabajar con una rampa circular, que se puede denominar que es como una rampa rápida, en donde un equipo tiene que ir girando todo el tiempo hasta llegar al acceso donde ingresa el caserón, lo que lo convierte un poco peligroso y aumenta la probabilidad de que un equipo choque con la caja. Existe una rampa llamada tipo 8 que me permite divide esta rampa circular en dos tramos. Es una rampa especial exclusiva para la explotación de cut and fill, para poder acceder a diferentes o generar diferentes puntos de acceso para generar estos pivotes. Bien, entonces una rampa que hasta el momento yo solo la he visto en proyectos de cut and fill. Acá tenemos un proyecto San José en Argentina, y en vez de utilizar rampas circulares para poder acceder a los diferentes niveles de explotación del caserón, va a trabajar o van a utilizar una rampa tipo 8. Bien, aquí hay algo importante acerca del cut and fill. Muchas veces quedamos con el concepto de que el cut and fill es un método para la explotación de vetas angostas, pero en realidad también el cut and fill me permite la explotación de vetas de bastante potencia o bastante anchas, que incluso pueden llegar a los 20-30 metros de ancho. En este caso se puede realizar, se tiene una frente de perforación de 20-30 metros de ancho y la operación de cargueo y transporte ya se realiza sin problema en el interior del caserón. Y acá podemos ver la operación de relleno. Igual esta franja horizontal, que ahora es de mayor potencia, se tiene que rellenar para poder seguir al siguiente nivel. Esto existen. Finalmente lo que hay acá es una galería de 4 metros de alto por 20-30 de ancho. Si la calidad de la roca es buena y lo permite, eso va a ser estable. Recordemos que estas galerías no van a estar abiertas por mucho tiempo. Máximo tal vez por 2 semanas, por un mes, 2 meses. Pero no es que yo necesito que esa galería de 4 metros de alto por 30 de ancho estén abiertas 2, 5, 10 años. Por lo tanto, existen algunas curvas empíricas que me permiten saber cuánto es el ancho máximo que puede alcanzar esa galería según el tipo de roca, que son las famosas curvas de Spann, para un caserón con ingreso de personal a su interior. Bien. Acá podemos ver otro ejemplo. Esta es una imagen típica que siempre vemos del cut and fill, pero nunca nos damos cuenta de que este ancho me permite ingresar a la pala y el camión al mismo tiempo al interior del caserón, al drift, para realizar la operación de cargueo y transporte. Bien, entonces eso es importante. Acá podemos ver un ejemplo de un proyecto donde está considerando una galería o los drift con esta potencia. Y esa es una de las ventajas que tiene el cut and fill. Fíjense que los drifts en la parte inferior tienen una mayor potencia para ajustarse lo mejor posible a la mineralización. Fíjense que se diseñan con un techo plano. Y los drifts en la parte inferior ya son menos anchos. Tal vez estos son de 20 metros y acá ya estamos con drifts de 6 metros. ¿Por qué? Porque la mineralización va cambiando, es irregular. Y esa es una de las grandes ventajas que presenta el cut and fill. Bien, acá podemos ver otro ejemplo en donde partimos con drift tal vez de 4 metros para este sector menos angosto de la mineralización y luego pasamos a drift tal vez de 8, de 10 e incluso de 20 metros. Operaciones unitarias dentro de estas galerías. Algo importante es que el drift o la galería donde el equipo está realizando la perforación está parado sobre un material de relleno. Por lo tanto, es un tema bastante serio que ese material quede bien compactado, bien solidificado para que puedan ingresar estos equipos que tienen un tonelaje considerable para que puedan operar sobre ese piso. Algo interesante acerca de un cut and fill es que no se rellena completamente la galería. Si la galería tiene 4 metros, generalmente se rellena en 3 metros 50. Siempre se dejan unos 80 a 50 centímetros libres. ¿Por qué?
porque eso me va a servir a mi favor cuando yo vaya a realizar la perforación y tronadura. Esto va a actuar como una cara libre. Por lo tanto, generalmente los diagramas de perforación de un cut and fill no son tan complejos como los que generalmente conocemos para la construcción de una galería de desarrollo, que tienen zapateras, coronas, cajas auxiliares, ranuras, primero, segundo, tercer cuadrante. En este caso, simplemente una malla tipo banqueo, con un barden y un espaciamiento y listo. Y no es necesaria una ranura que genere una cara libre, porque la cara libre ya está en forma natural en el piso de la galería. Entonces eso es importante, ese pequeño detalle acerca de un cut and fill. Acá podemos verlo en esta imagen. Aquí es un ejemplo de un video de Atlas Copco. Esto es importante, las frentes son de techo plano. Se genera un diagrama, una malla regular de perforación, y el piso me sirve como una cara libre. Como le había comentado, lo mínimo que pueden tener esta galería al trabajar con equipos mecanizados es 3 por 3 metros, que básicamente es lo que podemos ver acá. Acá podemos ver una imagen real de la explotación de un cut and fill. Muchas veces o en ciertas ocasiones los cuerpos mineralizados no son verticales, como podemos ver en esta imagen ideal, o en esta foto que justo se da la situación de que un cuerpo vertical. En este caso la mineralización lleva inclinación, por lo tanto hay que ajustarse a las condiciones del yacimiento. Bien, acá podemos ver esa situación. Y en ciertas ocasiones hay algunas empresas que tienen ciertos cuerpos mineralizados de muy baja potencia y no es atractivo para ellos utilizar el cut and fill semi-mecanizado. ¿Para qué? Para poder realizar galerías que justo estén dentro del mineral. Por lo tanto, ellos optan por la opción del cut and fill mecanizado, pero para eso aplican una técnica llamada split blasting, en donde se construye la galería del ancho para que pueda operar el equipo de 4 metros por 4 de alto, pero la beta, o de 3,5 por 3,5, y la beta es mucho menor. Por lo tanto, se hace un diagrama, se perfora toda la frente, pero se quema en primer lugar el mineral. El mineral sale, se recupera con un scoop de menor tamaño y luego se quema el estéril. Se desquincha el estéril para terminar con la forma final de la galería, para poder seguir avanzando en esa galería o en ese drill. Bien, acá podemos ver un ejemplo. Este es un esquema en 3D y aquí hay un ejemplo de esa situación. En este caso esta galería se quema, se perfora completo, pero el proceso de tronadura se hace de forma selectiva o por fase. Se quema en primer lugar el mineral, se recupera el mineral para que no se contamine el estéril y posteriormente genera un cajón y luego se quema el estéril. Bien, eso es algo importante. También en cierta ocasión el cut and fill mecanizado también recurre a perforaciones ascendentes, especialmente cuando estamos llegando a la parte superior de la mineralización y estamos en el penúltimo drift o en la penúltima galería. Para no hacer el acceso y construir todo un nuevo drift, simplemente desde este penúltimo drift perforo hacia arriba y puedo recuperar ese mineral que estaba acá. Y ese mineral va a caer y va a ser recuperado por el penúltimo drift. Y de esa manera me ahorro la construcción de toda esa instalación de la parte superior. Y esas dos galerías no necesitan ser rellenadas porque ya es el final del caserón. Bien, o si luego de esa beta continúa un pilar y luego continúa la explotación de otros cuerpos mineralizados, sí va a tener que ser rellenado. Aquí podemos ver un ejemplo de estas perforaciones de tipo undercut. Acá también podemos ver, pero con un leve accidente en el nivel. En ciertas ocasiones también existen las perforaciones de tipo overhand, que es una situación que se da cuando llego a la base de la mineralización. Puede ser de que el mineral continúe y por eso decido perforar en forma descendente para ir a recuperar parte de ese mineral, especialmente cuando en la base de la mineralización es irregular y no es horizontal o constante.
Por lo tanto, el mineral que va apareciendo en el piso lo puedo perforar y de esa manera lo puedo recuperar. Pero algo muy puntual, no es algo que se ve comúnmente en un cut and fill. El proceso de tronadura se van a utilizar equipos cargadores neumáticos montados sobre camiones, los famosos Jetanol, los GIA, para cargar esas frentes, ya que existe el espacio suficiente para que ingresen esos equipos al sector, adentro del drift. O se puede utilizar grúas Manitou con un huevo, un panol, para donde se carga el anjo en forma manual y con una manguera a compresión se carga dentro de las perforaciones. Bien, y en el caso de trabajar con Tronex, con la presencia de agua se trabaja con cartuchos y para la galería en la parte superior se trabaja con grúas de levante. O en algunos países, todavía la legislación lo permite, pueden trabajar o utilizar escaleras para realizar el cargueo en la parte superior. Por lo menos a nivel nacional, el Decreto Supremo 132 no permite el cargueo mediante el uso de escaleras. ¿Ya? Por eso se sigue aplicando con grúas de levante de personal. Sobre el tema del cargueo y transporte existen muchas combinaciones. Una vez que el material es fragmentado dentro de la galería, un equipo scoop ingresa y tiene, dependiendo si es el ancho de la galería, el equipo scoop puede cargar el camión directamente o el mismo equipo scoop puede salir y en la rampa puede haber un pique de traspaso y descarga, y aquí en la parte inferior de ese pico de traspaso existe otra unidad de cargueo que va cargando los camiones y estos van saliendo a superficie. Acá podemos ver el ejemplo de la descarga en el caso de que un equipo scoop tome el mineral y descargue en el pique de traspaso. Acá podemos ver la situación en la base donde existe otro equipo de cargueo llenando los camiones para que estos salgan a superficie. O puede darse la situación de que el equipo scoop ingresa a la frente, saca el mineral y en la cruceta, que es la unión del acceso con el drift, se realiza el cargueo y en esa situación se realiza este levante de techo, donde se perfora ese sector del techo para aumentar la altura de esa galería, puntualmente en ese sector, para que el equipo scoop pueda cargar los camiones. Bien, y esta es la otra situación que les comentaba, cuando el ancho del drift lo permite, puede incluso llegar el camión a la misma frente para que se realice el cargueo de la pala sobre el camión. O en ciertas ocasiones el equipo scoop sale a la rampa y es en este sector de acá donde se realiza el cargueo del equipo scoop sobre el camión. Siempre hay complicaciones con la etapa de cargueo y transporte porque este método requiere una buena ventilación de esos drifts, de esas galerías que están dentro del caserón, y esto se logra mediante ventilación auxiliar con mangas. Al realizar el cargueo y transporte en la misma cruceta que es el acceso con la galería del nivel, existe el potencial de romper esas mangas de ventilación. Lo mismo sucede al realizarlo en este punto de la rampa. Principalmente se trata de evitar esta situación porque acá están los ventiladores auxiliares inyectando aire fresco a través del acceso para el interior de la galería. Por lo tanto, si es que no se realiza, lo más recomendable es realizar un levante de techo en este sector para realizar el cargueo sobre el camión. Bien, como se ve en esta imagen. O tener bastante cuidado con la manga de ventilación. En otras faenas mineras sigue vigente el uso de locomotoras para la extracción del mineral. Por ejemplo, tenemos el mineral teniente. Otro tema importante acerca del cut and fill mecanizado es la fortificación. Sí o sí, al tener galerías de mayor tamaño, me requiere por lo menos la fortificación de esta galería con perno malla. Y en ciertas ocasiones, si la calidad de la roca es muy mala, voy a tener que recurrir también, es natural recurrir a un proceso de acuñadura, como podemos ver en esta imagen real de la explotación de un cut and fill con cierta inclinación de la veta
tenemos que recurrir a la fortificación con chocre del nivel del los drifts, las galerías de producción dentro del caserón, también de los accesos y en algunas ocasiones de toda la rampa que está al costado de la mineralización. Sobre el tema del relleno, este puede provenir de las mismas galerías de desarrollo que se van realizando para llegar a la explotación del caserón, de algún caserón antiguo, de otro método de explotación o de botaderos de interior mina o de superficie, aunque esta última opción no es la más económica. Bien, generalmente son los mismos camiones que son cargados donde está ese relleno seco, trasladan ese relleno a un punto de acopio cerca de la galería y es el scoop el que toma ese relleno y lo envía al interior del nivel de perforación. Esto ya veamos. Los rellenos hidráulicos. Los rellenos hidráulicos son una alternativa que consiste en utilizar ciertos sólidos de baja granulometría que generalmente son bombeados desde la superficie a través de tuberías, llegan a interior mina y estos pueden ya sea terminar en una estación de relleno hidráulico para después ser transportado por camiones al interior de la galería o a través de tuberías llegan directamente a la galería de perforación que va a ser rellenada. Estos pueden ser rellenados como vemos acá, una perforación de sondaje de la superficie, conecta la tubería y me permite el relleno de todo la galería o el drift. También necesito un sistema para poder controlar la presencia de agua, un sistema de drenaje para asegurarme de obtener el sólido final sea bien compactado. Pero aquí hay un tema interesante. Para que todo este relleno no se me escape hacia el exceso y hacia la rampa, yo necesito cerrar o aislar esta galería. Para eso uso estas trincheras o esta estructura para poder lograr aislar ese relleno hidráulico. Bien. Que pueden existir de diferentes formatos o diferentes calidades, pero todos tienen el propósito de poder mantener ese relleno hidráulico en el interior de ese drift hasta que logre secarse, para poder construir el próximo drift en la parte superior. Bien, este relleno hidráulico puede ir con presencia de relave, que es una técnica bastante utilizada, ya lo habíamos comentado especialmente en el curso de Ruman Pillar, del Mineral Toki. Estas son las tuberías que llegan al interior del caserón. Acá tenemos un ejemplo de Barry en un proyecto llamado Carly. Y de esa manera se van rellenando estos niveles que se van generando dentro de la mineralización. Se puede recurrir también a la presencia de arena. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a conversar acerca de algunas variantes que tiene el cut and fill. El cut and fill presenta varias variantes. Algunos autores dejan el batch and fill como una variante del cut and fill. Yo no considero que sea una variante del cut and fill. Considero que es una variante oficial del Sulene Stopping, por eso lo vamos a ver en la clase de Sulene Stopping. Y a nivel internacional se le conoce más como Long Hole Open Stopping, más que batch and fill. Y el post-Ruman Pillar, como lo habíamos explicado en el curso de Ruman Pillar, yo lo considero más una variante del Ruman Pillar que una variante del cut and fill. Bien, entonces las variantes que vamos a ver o que también existen, está la del drift and fill, la del cut and fill ascendente con scoop cautivo, está el cut and fill ascendente usando winches. Bien, y existe otra variante bastante interesante. Hasta el momento hemos visto de que el cut and fill consiste en la extracción de franjas horizontales desde la base de la mineralización y voy ascendiendo a medida que voy rellenando. Bueno, existe otra versión que es descendente, que comienza la extracción en la parte superior, relleno, y ahora voy a la parte inferior. Extraigo la galería, la relleno y voy a la parte inferior. Bien, esa versión se aplica bajo ciertas condiciones y eso es lo que vamos a aprender ahora. Ahora vamos a ver el método drift
and fill. Este es un método especialmente para cuerpos de gran potencia y de 20-30 metros de ancho, pero su principal característica es que la calidad de la roca es mala. Por lo tanto, no puedo tener una frente de 20-30 metros porque se va a derrumbar esa galería o ese drift. Entonces la alternativa que tengo en este ejemplo C es esos 20-30 metros, construir dos galerías o galerías en paralelas separadas por un pilar de mineral, lo relleno con cemento y luego voy y recupero ese pilar de mineral y lo relleno con relleno seco o fragmentos de estéril. Y de esa manera logro la recuperación de todo este mineral y puedo ascender al siguiente nivel, que es lo que estamos viendo acá. Entonces básicamente eso es un drift and fill, es un cut and fill por parte, en donde se realiza, no se construye directamente una sola galería de 30 metros como habíamos visto antes en la variante en el cut and fill, sino que se construyen un conjunto de galerías separadas por pilares, se rellenan con cemento y luego recupero esos pilares y los relleno con estéril. Y de esa manera funciona este método. Acá podemos ver una imagen. Es un método bastante interesante, especialmente cuando la calidad de la roca es mala. Acá podemos ver un ejemplo de aplicación de un drift and fill. Todo esto ya ha sido explotado, estamos en este nivel, y en este nivel esa galería ya fue explotada y ahora estamos recuperando los pilares. Pero básicamente en eso consiste el drift and fill. Son galerías paralelas, separadas entre sí por pilares. Las galerías se rellenan y se recuperan los pilares, finalmente se rellenan también y puedo subir al siguiente nivel. Aquí hay una imagen de esa situación al estar recuperando el mineral de ese pilar. Eso sería. Estoy trabajando entre dos paredes de cemento. Algo bastante interesante. Y este método también se puede aplicar en cuerpos masivos. Yo tengo la posibilidad y esto es interesante, en este cuerpo circular puedo hacer un solo acceso y de este acceso saco un drift, saco un siguiente drift paralelo separado por un pilar, lo relleno con cemento y ahora recupero ese mineral y este de acá. Lo reemplazo con estéril y finalmente me adapté a todas las formas del nivel de esa mineralización y ahora voy al nivel superior y repito nuevamente la operación. Entonces el drift and fill es una variante de cut and fill que va más allá de la explotación de vetas o cuerpos betiformes y ahora me permite la explotación de cuerpos tabulares. Entonces eso lo hace bastante atractivo y también me permite la explotación de cuerpos tabulares o betiformes de gran potencia. Básicamente lo que voy a hacer, voy a sacar un acceso y de este acceso voy a sacar diferentes drifts. Y esos drifts se van a ajustar al ancho de la mineralización. Y drift intercalado, voy a explotarlos, voy a rellenarlos con cemento y luego voy a hacer el proceso de recuperación de los pilares. Cuando recupero, se reemplaza todo el nivel, sigo al siguiente nivel y se repite la operación. Entonces el drift and fill es un método bastante interesante. Acá podemos ver un proyecto real, acá está la dirección, en donde podemos ver la aplicación del drift and fill. Y finalmente para diferentes niveles voy haciendo la explotación por galerías, se reemplaza con cemento y luego hago la recuperación de los pilares y los reemplazo por estéril y de esa manera voy ascendiendo. O existe otra alternativa que en vez de llegar con un acceso en un borde de la mineralización para sacar acceso, llego con un acceso al centro de la mineralización y voy generando drift a los dos costados. Lo reemplazo con cemento, como vemos acá, y luego retiro el mineral. Y eso también me permite adaptarme a cualquier forma de mineralización, lo que es bastante interesante. Por eso se dice que el cut and fill es uno de los métodos que logra la mejor
tasa de recuperación de mineral con la menor dilución al ser tan versátil. Y acá hay un ejemplo real de la aplicación de esta metodología de Drift and Fill que me permite, estos son diferentes niveles bastante irregulares que se trabajan mediante esta metodología. Bien, acá podemos ver los diferentes niveles. Entonces eso es el Drift and Fill, un método bastante interesante. Bien, ahora conversaremos un poco acerca del método del Cut and Fill descendente. Básicamente, yo cuando conocí este método pensé que era realmente una locura la aplicación de este método, de tener que hacerlo al revés, que todo esto es el relleno y debajo del relleno estoy construyendo mi nueva galería para la extracción del mineral, luego relleno y construyo mi nueva galería debajo de todo ese relleno acumulado sobre la galería. Básicamente este es un método que nació para cuerpos betiformes donde la calidad de la roca era muy mala, pésima. Entonces no se puede aplicar un cut and fill tradicional ascendente en ese tipo de mineralización. Es para cuerpos de baja potencia, pero de muy mala calidad de roca. Entonces la solución consiste básicamente en construir una galería y luego construir toda una estructura de casi hormigón armado, una estructura metálica con una buena composición de esta capa gris que vemos acá de cemento para recién arriba rellenar con un poco de estéril. Entonces una estructura sólida que me permite dar estabilidad y además que va fortificada con bastante perno para dar una seguridad de que ese relleno se va a mantener en ese sector y no va a caer a la galería donde están el personal trabajando. Bien, acá vemos una imagen de esa situación del personal trabajando en esta galería y sobre él todo el relleno acumulado de la explotación de los niveles superiores. Y para aumentar la estabilidad o la seguridad se trabaja con estos postes hidráulicos para poder asegurar de mejor forma al personal y a los equipos que están en el nivel. Acá podemos ver esta versión en un proyecto de forma mecanizada, en donde como cada galería finalmente termina como un pilar robusto de fortificación, prácticamente un sill pillar, me permite trabajar en diferentes niveles. Abro este nivel de color negro en este caso, o esta galería, la fortifico y posteriormente puedo abrir una nueva galería en la parte inferior. Como en este caso está más avanzado, abro el primer nivel, luego abro el segundo nivel, abro un tercer nivel y finalmente esto va a llegar a tener contacto con esta galería de acá. Pero esta galería va a tener un techo muy fortificado y un piso muy fortificado, por lo tanto lo va a hacer un método muy seguro. Bien, es una alternativa en caso de tener un cuerpo de muy buena ley, pero que su calidad de roca es muy mala, que no me permite la extracción por ningún otro método conocido. Bajo esa restricción y condiciones es que se creó el método cut and fill descendente. Entonces requiero, esta sería la situación, acá estaría el mineral y aquí estaría todo el relleno sobre ese mineral. Bien, acá les dejo un paper que habla sobre esta metodología de cut and fill descendente, bastante interesante, que lo explica con mayor profundidad. Y aquí está la dirección de ese paper. Ahora vamos a ver el caso de aplicación de un cut and fill en un proyecto minero de Perú, Mina Cobriza. Ellos se caracterizan porque se dedican a la explotación de cobre, algo importante, un cut and fill dedicado a la explotación de cobre, por eso quise resaltar este caso de estudio. Pertenecen a la empresa Doerran Perú. Y Proyecto Mina Cobriza, también algo importante de resaltar, es que ellos poseen una beta que tiene 25 metros de potencia. Aparte de cobre, poseen también presencia de oro y de plata.
pero su principal mineral es el cobre. La beta posee una inclinación de 45 grados respecto a la vertical y ellos trabajan con un cut and fill mecanizado, en donde la operación de perforación se va realizando con equipo jumbo al interior de la galería del drift. Y algo interesante, ellos logran 6.000 toneladas por día. Es importante resaltar eso. Acá está toda la flota de equipos que ellos poseen y el acceso que ellos utilizan es un acceso longitudinal a la mineralización. Y esto es importante. La beta de 25 metros está rodeada por un estéril de muy baja calidad, lutita. Por lo tanto, para asegurar de mantener estable la explotación del caserón, en vez de explotar todo el caserón de 25 metros en una sola fase, ellos explotan en dos fases. Obviamente esta beta, como es muy alta, está separada por un shear pillar para poder dividir el panel en dos sectores, pero cada sector se explota la mitad de la mineralización. Se extrae el mineral, se reemplaza estéril, se extrae el mineral, se reemplaza y finalmente termina explotando la mitad del mineral. Este mineral que se dejó en este sector se denomina escudo, es un mineral de protección. Bien, y en una segunda fase se explota este mineral de este sector que en la parte izquierda va a quedar rodeado con relleno de este sector y acá va a tener contacto directo con el estéril de mala calidad, como vemos en esta imagen. Acá está la explotación antigua o de la primera fase y acá está el estéril de mala calidad. Por lo tanto, esta pared tiene que ser fortificada sí o sí con perno, magno, choque. Como les dije, la perforación de la galería se va realizando con jumbo, la extracción del mineral se realiza con camiones, el proceso de acuñadura se utiliza martillos adaptados para esta situación y finalmente la extracción del mineral, el scoop carga sobre el camión y el camión finalmente llega a pique de traspaso que descargan sobre una locomotora y finalmente la locomotora la que saca ese mineral a superficie.